¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos con un capítulo más de Santiago, hoy es estudio bíblico de Santiago y es la clase número 7. Hoy vamos a ver el capítulo 3 del versículo 1 al 12. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, déjenme quitarme de acá para que vean la primera diapositiva. Ahí está. Estudio bíblico de Santiago, clase número 3. ¿De acuerdo? A ver, déjenme regresar. Ajá. Ahí estoy nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos, déjenme sacar mis apuntes y el PowerPoint. Ok, ahí estamos, ¿no? De el estudio bíblico de esta semana, pues vamos a ver ahí un poquito como de, de subtítulo, le podríamos poner el poder y los peligros de la lengua en la comunidad cristiana. Bueno, en todos lados, ¿no? Pero aquí estamos estudiando la comunidad cristiana, y entonces vemos que vamos a ver durante todo el capítulo qué tanto daño hace, ¿no? Lo que puede hacer la lengua, ¿no? Entonces, bueno, empecemos, ¿no? Vamos a ver un pequeño resumen analizando lo que es Santiago, capítulo 3 versículo del 1 al 12, ¿de acuerdo? Entonces, el capítulo 3 de Santiago es la más extensa exposición bíblica acerca del cuidado que se debe tener al hablar o al exponer la enseñanza, ¿sí? Bien puede decirse que su contenido es una franca exhortación pastoral, más que nada, y personal, ¿no? Yo diría que también personal a todas las personas que están dentro de la iglesia porque este, pueden hablar o decir cosas, lógicamente que van muy diferente a la forma de actuar, pueden adular, pero por el otro lado pueden estar maldiciendo, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer este pequeño resumen y luego entramos ya de lleno, bien a lo que nos quiere referir a Santiago 3, ¿de acuerdo? Entonces, con el propósito de corregir la conducta respecto al uso del lenguaje en la comunidad cristiana, ¿sí? Ahí nos va a especificar muy bien esta mitad, digamos, del capítulo. El lenguaje arrogante, jactancioso, ofensivo, no debe tener cabida dentro de la iglesia, ¿no? Del versículo 1 al 12 habla de la actitud que los cristianos, especialmente los maestros, ¿sí?, los que enseñamos, debían asumir frente al poder de la lengua. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este concepto dentro de esta porción de Santiago. En estos versículos hay una exhortación a usar tanto el lenguaje como la conducta en conformidad con la sabiduría que proviene, perdón, de Dios. El capítulo anterior, bueno, pues veíamos que hablaba de la fe sin hacer distinción de personas, ¿sí? Y el capítulo 3 pues invita a las personas que están leyendo la carta a vivir la fe sin arrogancia y con la humanidad que da la sabiduría que proviene de Dios. Vamos a ver ahí el versículo 1 y 2a, podríamos, sí, 2a, son la base de todo el argumento del contexto, ¿sí? Y presenta una exhortación a los que pretendían ser maestros en la iglesia. De modo que si se dieran cuenta del compromiso que tenían, ¿sí?, del compromiso que habían asumido al presentar la palabra de Dios al pueblo, ¿sí? O sea, como maestros. Era un compromiso real, fuerte, y que Dios nos lo va a exigir. O sea, tú tenías este compromiso, ¿qué hiciste con ese compromiso, no? En el versículo 2b es una reflexión acerca de la importancia de tener control sobre lo que
pensamos y decimos. Santiago es muy directo en su planteamiento. No pretendan muchos de ustedes ser maestros, ¿sí? Su exhortación implica que la posición del maestro era algo codiciada y que al parecer se había pervertido un poco, ¿no? O mucho, no sabemos bien, pero bueno, o a lo menos se había desviado del objetivo de la enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la enseñanza, y sobre todo en aquellos tiempos, era mucha, eh, más bien se podía hacer mucha desviación de las personas que estaban escuchando. O sea, tenían mucha influencia sobre las personas o sobre el pueblo que estaban enseñando en ese momento. Entonces es ahí donde les está diciendo, ¿no? O sea, cuidado, no perviertan la palabra, no se alejen de la palabra, porque si no, Dios se los va a exigir que regresen o incluso van a tener que dar cuentas de lo que están enseñando y por qué enseñaron eso que hicieron que el pueblo se desviara, ¿no? O sea, la responsabilidad es de ustedes que no se desvíen. Entonces, si es mucha responsabilidad e incluso es algo que podrán ser juzgados, ¿no? Pero ahorita vamos a ver eso viene a continuación, ¿sí? Advierte sobre la carga de responsabilidad que tienen los maestros, lo que estaba diciendo, ¿no? Seremos juzgados con más severidad. ¿Por qué? Porque estamos enseñando y somos de influencia a los que nos escuchan. Santiago no dice nada respecto a las falsas doctrinas proclamadas por otros maestros, de modo que al parecer esto no era en sí el problema. Junto con la exhortación hace la observación de los vulnerables que somos los seres humanos, ¿sí? Lo cual hace que tropecemos con mucha más facilidad, ¿no? Y muchas veces todos fallamos mucho, ¿no? Nos dice en el versículo 2a, cuando más o sea, más bien los maestros que con su lengua hacen que podamos aún tropezar más, ¿no? Ya que tienen el poder de hablar en muchísimas ocasiones y poder hacer que el humano o la persona que está escuchando pueda caer muchas más veces de lo debido, en lugar de hacer lo que él se vaya superando y se vaya haciendo, mejorando y vaya enfrentando todas las caídas, o sea, las aflicciones, los sentimientos que pueden hacer que caigan. Entonces, en lugar de eso, les están dando piedras de tropiezo para que sigan cayendo y sigan cayendo. Entonces, lo que ahí nos dice Santiago, bueno, es que en lugar de usar las herramientas para enseñarles a sobreponerse de todas esas caídas que han tenido por pruebas, por deseos pecaminosos, porque no han podido salir de sus ideologías que tenían, en lugar de darles herramientas para sacarlos de todo eso, les están poniendo más piedras para que sigan cayendo y cayendo, ¿no? Entonces, eso es lo que les está diciendo. El control de la lengua es una prueba del carácter de la persona. A primera vista, Santiago parecía plantear la importancia del ser humano ante el poder de la lengua, pero en realidad no es así. Lo que sugiere es que es necesario controlar la lengua, para poder controlar la vida, ¿sí? Por supuesto, esto es una posibilidad solo cuando se orientan los pensamientos conforme a la sabiduría de lo alto, o sea, de Dios, ¿sí? A través de la obediencia de la palabra de Dios es la única forma en que podemos orientar estos pensamientos. En el fondo, la vida de las personas es gobernada por la voluntad, el corazón y el intelecto.
Las palabras no son más que el reflejo o la expresión del pensamiento, ¿sí? Recuerdan que de lo que habla la boca es lo que está lleno el corazón. Lo que Santiago quiere decir era la integridad y la madurez de los maestros en la iglesia que tenían que tener, de modo que sus dichos y sus hechos, ¿sí?, fueran consecuentes, o sea, fueran coordinados, ¿no? Si tenían control sobre los pensamientos, tendrían control sobre sus actos. El hincapié principal de Santiago está en aquellos que querían ser maestros, pero su exhortación respecto a la lengua se puede aplicar a todos los creyentes de la iglesia, no solo a los maestros, porque hay mucho persona que habla de más, ¿no? Pero bueno, chismoso. Por otra parte, el problema planteado referente a los maestros no era tanto la falsa doctrina, sino la arrogancia, pretendiendo ser mejores, y la falta de coherencia entre lo que decían y lo que hacían, ¿sí? En el versículo 3 al 5, ahí vemos que Santiago continúa, ¿no?, y el pensamiento referente a la persona perfecta, ¿no?, digamos, del versículo 2, capaz de controlar todo su cuerpo, ¿sí? Presentan aquí nos presenta tres ilustraciones, ¿no?, acerca de la importancia de controlar la lengua. Las tres hacen hincapié en las grandes cosas que pueden hacerse con un pequeño instrumento, ¿no?, según sea el uso que se le dé, ya sea para bien o para mal, ¿sí? Un pequeño freno puede del caballo, si se acuerdan lo que les ponen en la boca a los caballos, puede controlar el brío del caballo, ¿no?, y sujetarlo y hacer que haga lo que la persona que va a caballo haga lo que él quiera, ¿no? Un pequeño timón puede controlar a una embarcación en medio de una tormenta muy fuerte, ¿no? Y una sola chispa de fuego puede hacer que se consuman grandes bosques, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en Grecia, ¿no?, que están teniendo que evacuar aldeas enteras, ciudades, ya casi está llegando a Grecia, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer una chispa, ¿no?, de fuego? Encender grandes bosques, ¿no? Quien tenga el control del freno dominará el caballo, quien tenga el control del timón, pues tendrá el control del barco, o conducirá el barco. Quien tenga control de la lengua tendrá el control de su vida y podrá ayudar a los demás. En el versículo 3 presenta la ilustración, ¿no?, acerca de lo del caballo. Digamos que hace el hincapié en la importancia de atacar el problema en su esencia, ¿no? Si una persona controla su lengua, controla el cuerpo, ¿sí? Más o menos viene haciendo lo mismo, ¿no? En el 4 nos hace referencia al barco, ¿sí? Y también nos hace lo mismo, ¿no? A pesar de ser grande, se puede controlar con un pequeño timón, ¿sí?, a voluntad del piloto, ¿no? Habla de lo que es capaz de hacer la persona con su vida cuando su lengua está bajo control, ¿no? Y en el versículo 5 nos ilustra lo que puede hacer una pequeña chispa, ¿no? Que puede llegar a quemar una gran cantidad de bosque. Entonces, mediante esta advertencia sobre el problema de la lengua sin control y que hace que alarde de grandes hazañas, ¿no? La jactancia era precisamente uno de los problemas de los maestros a quienes Santiago se dirigía, ¿sí? En las comparaciones con las ilustraciones presentadas,
En el versículo 6, Santiago habla de una manera más precisa y directa acerca del poder que tienen los pensamientos y las palabras, o sea, la lengua, ¿sí? Para afectar la vida de las personas. En este texto o contexto, Santiago amplía la figura de la lengua como una chispa. Ay, perdón, no le sé, ya me estoy yendo y ni siquiera... Ahí está, ¿no? Perdón. Ya estoy hable y hable y no les he avanzado el PowerPoint, pero ahí está las diapositivas. Perdón. ¿Sí? Entonces, vemos como realmente la ilustración del bosque, del mar, o sea, todo esto, del timón, todo este contexto, bueno, pues hace mención a otras declaraciones que hablan de la naturaleza perversa de la lengua, ¿no? Contaminado, contaminando todo el cuerpo entero. ¿Por qué? Porque nuestra vida es inflamada por el mismo infierno, ahí nos dice, ¿no? En cuanto a estos problemas podemos ver o vernos envueltos por causa de nuestra lengua, por lo que decimos y la manera en cómo lo decimos. Por eso es necesario tener control de lo que decimos de nuestra lengua, ¿sí? Eh, del 7 al 12 constituye la segunda parte del contexto. Aunque, espérame, déjame ver. Aquí estamos. No, ahí está. Sí. Seguimos ahí. Ya casi acabamos esta parte. Ya nos falta poquito. Vemos ahorita del 7 al 12 constituye la segunda parte del contexto, ¿sí? Aunque fuera algo difícil para una persona controlar su lengua, los que pretendían ser maestros en la iglesia tenían la obligación, realmente la obligación de hacerlo, ¿sí? Se presentan dos planteamientos con respecto a la lengua, o sea, ahí se está mencionando la lengua, pero es lo que dicen, ¿no? Y lo que enseñan, que eran motivo para que los maestros estén alertas, ¿no? Del versículo 7 al 8, 7 y 8, perdón, indican que la lengua era incontrolable, y del 9 al 12 nos habla de que la incoherencia de la lengua como algo que no debería de ser. Este último pensamiento se refuerza mediante dos ilustraciones tomadas de la naturaleza, lo que es el agua del manantial y el fruto de la planta, ¿sí? En el versículo 7 y 8, Santiago muestra cómo el ser humano ha sido capaz de tomar la naturaleza externa, o sea, la física, pero no ha podido dominar la naturaleza interna, ¿no? O sea, la lengua, la conducta, que siempre tiene presente como una amenaza. Santiago concluye que la lengua es un mal incontrolable lleno de veneno mortal. El ser humano tiene dentro de sí su propio enemigo, ¿sí? En verdad, el ser humano no tiene otra alternativa que humillarse delante de Dios, porque si no, olvídate, ¿no? Podemos llegar a ser monstruos realmente, destructivos. Ay, perdón. Santiago muestra lo inconsecuente que la lengua puede ser, pero esto no debe de ser así, ¿no? Ellos, en estos versículos, contienen básicamente dos ideas. Se presenta una evidencia en el 9 y 10 nos presenta una evidencia de la inconsistencia de la lengua, y en los versículos 11 y 12 nos presenta dos ilustraciones para reafirmar el absurdo de la inconsistencia que tiene, ¿no? Estos versículos Santiago vuelve a
al pensamiento referente a la necesidad de que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Totalmente, ¿no? En este caso habla de la contradicción de los hechos que uno muestra con la lengua, que, o sea, ahí menciona, ¿no? Que bendecimos y con ella misma maldecimos, ¿sí? De esta contradicción e inconsistencia depende la exhortación, ¿no? Hermanos míos, esto no debe de ser así. Así que hay que pensar en el problema, ¿no? Dos preguntas del contexto, ¿no? Podemos conformar dos ilustraciones de lo absurdo que es esta vida de dos caras, ¿no? Que presentan en el versículo anterior, o sea, lo de bendición y maldición. Sí, o sea, lo que dice que un manantial pues no puede tener agua dulce y agua amarga, ¿no? O una fruta no puede dar, digo, perdón, un árbol, una planta no puede dar un fruto bueno y un fruto malo, sino que o da uno o da otro, ¿no? Entonces la boca, ¿cómo es posible que la boca tenga bendición y maldición, ¿no? O sea, no es posible, ¿sí? Debe haber coherencia entre los pensamientos y las acciones, entre los dichos y los hechos, entre la fe y la práctica de la fe. Vamos a avanzar. Aquí está. ¿No? ¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago del 1 al 12? En el primero serían los maestros de la palabra de Dios. Debemos tener cuidado con lo que enseñamos y la manera en que lo hacemos. El ministerio de la enseñanza ha tenido un lugar relevante entre los cristianos desde los principios de los días de la iglesia. Los maestros en la iglesia somos responsables ante Dios de la manera como afectamos a nuestros oyentes cuando les enseñamos y en lo que enseñamos. Y el segundo sería los que pretendemos ser maestros en la iglesia tenemos la obligación de controlar nuestra habla, aunque esto sea difícil de hacer. Por una parte, los maestros de la palabra de Dios deben ser suficientemente humildes para reconocer que también tenemos limitaciones y que podemos equivocarnos en lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo se puede aplicar los principios de Santiago? Bueno, vamos a ver aquí, ya está, ¿no? Por una parte, los maestros de la iglesia deben tener cuidado con la reflexión eh, que, que enseñan y reflexionar, ¿por qué no podemos decirlo, no? Reflexionar sobre lo que van a enseñar y la manera en que lo van a hacer. Esta es una gran responsabilidad porque lo que digan o cómo lo digan hará un efecto positivo o negativo sobre los oyentes. Por otra parte, los oyentes deben ser vigilantes para evaluar a la luz de la palabra de Dios, lógico, lo que escuchan de sus líderes en la iglesia y sobre todo de sus maestros, ¿no? Todos aprendemos constantemente, todos. Maestros, alumnos, pastores, todos aprendemos constantemente. Los maestros también somos alumnos. A veces aprendemos de nuestros aciertos y otras veces, la mayoría, aprendemos más de nuestros errores, ¿no? Por eso es importante que nos evaluemos constantemente para avanzar en lo que estamos haciendo bien y para rectificar lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Y por último, ya cerrando ahora sí
estos versículos, esta clase de hoy, ¿sí? Aunque el mensaje del texto estudiado es una exhortación directa a los maestros de la Iglesia, todos los cristianos somos responsables delante de Dios de lo que decimos y cómo lo decimos. Lo que afirmamos con nuestras palabras deben mostrar, ¿sí? O más bien mostrarse en nuestra conducta, ¿sí? O sea, lo que decimos es lo que hacemos, ¿sí? Ese es el cuidado que Santiago quiere que tengamos. O sea, que seamos coherentes en lo que estamos enseñando o en general, en dos partes voy a decirlo, en lo que enseñamos y lo que hacemos, y en lo que decimos y lo que hacemos, o sea, como cristiano en general, ¿no? Recuerden que lo que decimos, que se hable de nuestra boca, es lo que está lleno de nuestro corazón, pero no podemos, como dice ahí, ¿no?, maldecir por un lado y bendecir por el otro. No podemos decir una cosa y hacer otra. Debemos de ser coherentes. No hay un agua que salga dulce y amarga, o un fruto que sea bueno y otro malo. No, 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 no. O sea, debemos de ser coherentes totalmente de lo que decimos y lo que hacemos. Pues somos responsables delante de Dios de lo que estamos haciendo y diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les haya servido como me sirvió mucho a mí, la verdad. Y pues espero que nos veamos ya en la próxima semana para otra clase más del estudio de Santiago. La segunda parte del capítulo 3, ¿de acuerdo? Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, hasta luego.